Un grupo de gente pegada a las ventanas. Vamos a ver qué es lo que están viendo. Pues yo no sé. No sé si esto me causa ternura o miedo. Y ese oso está limpiando un cartel. Están explotando ese oso laboralmente. Pero y entonces, tengan todos ustedes muy buenos días, tardes o noches. Hoy desde el subterráneo, desde el metro, empieza la aventura. Bienvenidos a Hannover. Hannover es la capital de la Baja Sajonia, es la ciudad más grande. Tiene aproximadamente 500.000 de habitantes. Acá encontramos turcos, indios, latinos, africanos, hay de todo. Y hoy venimos a Hannover para hacer un recorrido que es muy habitual aquí. Se llama el recorrido de la línea roja. Y es una línea de 4 kilómetros que está alrededor de la ciudad y de los monumentos o sitios más importantes. Pero primero tengo que encontrar la oficina de turismo, que me dijeron que era cerca a la estación central, que es esta. El sol no es muy amigo de la ciudad. Y sí, ahí lo pueden detallar, está un poquito gris, además de que estamos en otoño, ya es casi el final del otoño. Las hojas están cayendo. Creo que soy el único loco con solo un saquito. Ah, aquí está, este es el edificio de turismo de Hannover. A escasos 3 metros de la entrada está el inicio de la famosa línea roja. Punto número 1. Entramos, salimos, volvimos. Me dieron el mapa de la ciudad, gratis. Pero también me dieron este libro sobre el hilo rojo. Es en español y se nota que es español de España. Así que bueno, este sí costó 3 euros, casi 10.000 pesos colombianos. Y junto a la galería encontramos este reloj llamado Kopke-Uhr, el reloj de Kopke. Acá es donde se encuentra toda la gente antes de ir a fiesta, antes de ir a reuniones, antes de ir a donde tengan que ir. Nos vemos en el reloj de Kopke, diríamos en español, de una forma muy difícil. Y es nada más seguir caminando, a escasos metros encontramos este edificio que se roba las miradas de cualquier transeúnte, de propios y ajenos. Es la Casa de la Ópera de Hannover. Una de las cosas representativas acá en Europa, en Alemania especialmente, es la franja para las bicicletas. También los tenemos en algunas ciudades de Latinoamérica, pero aquí la gente es un poquito afanada en sus bicicletas, entonces hay que tener cuidado de no pisar aquí, porque si no, su campanazo o su cabrillazo se van a llevar. Ahora sí, el edificio fue inaugurado en 1852. O sea que ya casi tiene 170 años. Desafortunadamente durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeado, quemado, pero después reconstruido. Al edificio de acá le caben 1.220 personas. Hay pueblos más pequeños que eso. Hannover es una ciudad fundada en la Edad Media. Inicia su vida como una fortaleza. Y de esa fortaleza, damas y caballeros, tenemos un pedazo intacto en la actualidad, que es este muro que estamos a punto de visitar. Detállenlo, este era el estilo de muros de la Edad Media, bueno, al menos aquí en Hannover. Tenemos ahí también la respectiva placa que nos informa un poquito de la historia del muro, pero está en alemán. Así que por favor saquen a prueba su alemán. Bueno, dice prácticamente lo que les había dicho, que es un muro de la ciudad original que se fundó en el 1300 y péguele. Ahora la línea roja nos trae a este sitio donde vamos a encontrar esta iglesia que, como pueden darse cuenta, no tiene techo, no tiene ventanas.
Inicia en la Edad Media como una pequeña capilla, luego se convierte en una basílica. Lastimosamente, por la Segunda Guerra Mundial es bombardeada, destruida, pero después de eso decidieron dejarla como un monumento o conmemoración a las víctimas de la violencia. Entrada totalmente gratuita, puertas siempre abiertas. Y bueno, la atmósfera aún así es tranquila, pero no se puede evitar pensar un poco en las atrocidades de la guerra. Pero nuestra línea roja debe indicarnos el camino hacia adelante, así como lo ha hecho Alemania después de la guerra. Así que la flecha, igual que este país, nos indican que hay que ir adelante. Y quiero que se detallen el suntuoso edificio que es nuestra siguiente parada, el ayuntamiento. En alemán, nuevo ayuntamiento sería la traducción exacta. Neues Rathaus. Uy, mira lo que nos encontramos acá, otra parte de la muralla. Y enfrente, ¡pum!, el Neues Rathaus. Llegamos justo a tiempo para escuchar el campanazo. Acá también hay una iglesia. En algún lado de este edificio hay una iglesia, según el pequeño libro del hilo rojo. El nivel de detalle que tienen en la escultura aquí me está volando la cabeza. Estas dos cabezas muy bien esculpidas, pero el que se está llevando el premio es este león. Mírame nada más el trabajo que han hecho acá, ¿eh? Han mezclado el león con la columna. Esto sí es la locura. Y el punto número 15 de este paseo turístico nos trae a la estatua precolombina que encontramos aquí, en esta sección, finamente esculpida por los más importantes artistas de Viena, Berlín e Ipiales. Esta estatua rinde homenaje al pueblo indígena, bautizada por el autor como Remembranzas Precolombinas. Es una de las más visitadas. La imaginería popular dice que si le tocas la barba a la estatua, te concederá salud y felicidad por el resto del año. Este es el río más importante de Hannover, se llama Leine, y una de las cosas interesantes es aquí las caras que podemos detallar. Estas esculturas se conocen como los dioses sobre el río. La siguiente parada es una de las también más conocidas de la ciudad, tiene muchas postales, gente viene acá a tomarse fotos. Son las famosas nanas, estas esculturas, que si pueden detallar son mujeres voluptuosas. Las estatuas fueron hechas por una mujer también. Niki de Sanfal, la artista, fue nombrada como ciudadana honorífica de Hannover. Y esas fueron las nanas, imposibles de no ver, otro símbolo representativo de la ciudad de Hannover. Dios mío, no lo ensayé, así de talentoso soy. Hay una cosa que no sé ni cómo fue ni cómo sé. Bueno, pero creo que tengo que ir hacia allá esa línea y luego dar toda la vuelta, regresar ahí y volver acá y seguir para allá. Pero miren con lo que nos vamos a encontrar. Un estilo arquitectónico diferente. Este me está gustando mucho.
Quiero que detallen una de las particularidades aquí en Alemania. Zu verschenken. Si no estoy mal, esto es para regalar. Pues yo creo que voy a llevarme este. No sé de qué es. Ich wünsche dir alles Glück der Welt. Es como te deseo todo lo mejor del mundo o toda la suerte en el mundo. Pues me lo llevo y ya, así funciona. Creo que así funciona, no sé. Si veo a alguien que está corriendo detrás de mí, pues perdió, papá. Volvimos a la calle bonita. Quiero que detallen el estilo arquitectónico. Hay como un piso afuera cada vez que va subiendo. Ajá. Y llegamos a esta calle peatonal que lentamente nos enseña otro mega edificio. Y estando en Alemania es imposible no encontrar las famosas casas de la cerveza. Aquí hay una, Biergarten, Beer Pub, Pilzstube. Pero yo, como soy malo para tomar y no me gusta mucho, prefiero entrar a un restaurante tradicional alemán de comida asiática. Y no puede faltar aquí la tienda de souvenirs, de regalos. Echte Männer fahren Traktor. Ah, cierto, la traducción. Los hombres de verdad manejan tractor. Pues este parece un hombre de verdad. Bueno, y miren, esta es la Rathaus, estas son las nanas. Cada uno vale, bueno, 4 euros, vamos a decir, 3,90. Acá los alemanes son la berraquera para vender. 1 por 3,90, 3 por 10, papá. 3 magnetos por 10 euros. Y al terminar nuestra trayectoria por la calle de la cerveza, encontramos este edificio, la iglesia, que según el libro es de arte gótico, ladrillo alemán. Es lo que pude traducir. Y se llama Marktkirche, o como la iglesia del mercado. Según el libro, hay una cruz pintada en el suelo que no he visto todavía. Y si encuentras la cruz, puedes ver las 4 torres, o las 4 torres de las iglesias centrales de Hannover. Pues allá yo veo una torre, acá veo otra, acá atrás creo que hay otra, pero no encuentro la cruz. Está como este círculo grande, esta alcantarilla, está el pichón, la paloma. No sé si es un sentido metafórico, la cruz es dentro de nuestros corazones tal vez, o... Ah, no, miren, ahí está. Ok, vamos. Entonces, cierto, allá está la iglesia. Allá, al fondo hay una torre café, no sé qué iglesia es esa, no fui. Allá, esa es la iglesia, la que está destruida. Y creo que no hay más. Y está esta, la de la Marktkirche. La iglesia parece cerrada, pero yo no creo. Lo que pasa es que por el clima, por el tiempo que es frío, mantienen las iglesias cerradas, pero ¡uy! ¡Qué lujo! Se abre sola la puerta. Muchas gracias, caballero. Esta sí no se abre sola. Toca trabajar a mí. Más ejemplos de estilo gótico en ladrillo, o como yo podría llamarlo, ladrillótico. Ya estamos llegando al final de nuestro recorrido del hilo rojo. Momento, escucho música, y música muy loca. Muy alegre. Ay, vamos a ver qué tenemos.
Mírame el viejo, vestido de frac elegante a la moda. Tiene un mono que me genera un poco de impresión. Y esto es lo que me hace falta de Latinoamérica, un poquito de musiquita en las calles. ¡Hueva! El tour nos trae a la calle comercial de Hannover para que gastemos algunos euros. Nada mejor que una vitrina llena de peluches para atrapar la atención de la gente. Original. Estos berracos están jugando póker. ¿Por qué ese perro está sacando un conejo? ¿Por qué? Uy, hay alguien. Ay, están peinando un león. Yo no sé, pero a mí esto me causa un poquito de miedo. Ay, no. No, niña, no vea eso. Esto da miedo, a mí me da miedo. Y todo termina aquí, donde todo empezó. Esa es la estación de trenes, la estación central. Y acá está, detrás de este lindo carro, detrás de este lindo camión, está el reloj. Hoy ha resultado ser el inicio y el final de nuestra aventura por acá, por Hannover. Espero que les haya gustado. El tour en general me gustó. Me pareció interesante, vi cosas diferentes, edificios, historia, datos curiosos. Si quieren, compártanme en un comentario qué fue lo que más les gustó de este tour. Y bueno, ya saben, si alguna vez quieren venir a Hannover, no olviden hacer el tour del hilo rojo. Si les ha gustado este video y solo de ser así, suscríbanse en mi canal. Además, es gratis y hay mucho talento para la rima. Nos vemos. Y tenemos la escena más creepy de todas. Esta para mí es la ganadora. Bueno, esta y esa de allá. No sé, cada ventana me sorprende más. Hey, ¿qué estás haciendo tú? No, ya, suficiente.